Buenas tardes, mi nombre es Xochitl Mendoza y soy estudiante del doctorado en Sociología en la UAM Azcapotzalco. Estoy aquí en el Congreso CLEPSO de estudiantes de posgrado de Flaxo, México, y presenté un tema que versa sobre la medición oficial de la pobreza. Exactamente cómo es que se construye el pobre desde las mediciones oficiales. Todo parte desde la idea de un sujeto. En un inicio veníamos hablando de un sujeto, de un ser humano que era ¿por qué? Por la lógica del trabajo. Entonces el ser humano era porque trabajaba. Después se convierte en un ser humano porque socializa, un ser humano solidario, como lo dice Bauman, la ética de la solidaridad. Pero después, entre esta ética del trabajo y esta ética de la solidaridad, se da un quiebre ideológico y entonces este ser humano que se creaba a partir de los sentimientos del trabajo, de la solidaridad, se convierte simplemente en un número, en algo cuantitativo, que es una persona que es ser humano si no tiene agua, si no tiene vivienda, si no tiene trabajo. Entonces, de este ser humano que era con todos sus sentimientos, pasamos a un ser humano inerte, donde solo es el número. Y en esta idea de que solo es el número, el supuesto de investigación es que por este hecho es que la pobreza ha dejado de reducirse, ¿no? Es una de las características, de las condiciones que se deben cumplir, que el ser humano siga siendo ser humano y que no solo sea un número. Entonces, lo que yo hice específicamente en este congreso y que es parte de mi tesis doctoral es cómo la medición de pobreza lo que hace es etiquetar a la persona. O sea, ¿qué significa esto? Que a partir de una línea de ingreso o a partir de necesidades básicas insatisfechas o a partir de una medición integrada de pobreza, lo que yo hago es construir un imaginario de pobre que me va a decir, ah, bueno, tú eres pobre, ¿por qué? Porque no tienes acceso a seguridad social o porque simplemente no tienes el ingreso para cubrir las necesidades básicas. Y entonces etiquetar a esa persona como pobre lo que ocasiona, y para mí es lo más delicado, o sea, antes de hablar de disminución de pobreza y de cerrar brechas de desigualdad, me parece que esto es lo más delicado. ¿Por qué? Porque en el momento en que el actuar gubernamental, a partir de la medición oficial de pobreza, señala a un individuo como pobre, lo etiqueta con una etiqueta, por supuesto negativa, porque a nadie le gustaría que lo señalaran como pobre, lo que hace es que el pobre se asimila como tal. Y entonces, al asimilarse como tal, actúa como el actuar gubernamental, llámese gobierno, llámese académicos, cree que va a actuar el pobre. Y entonces ahí ya se da un quiebre social. ¿Por qué? Porque ninguno se identifica. Y en este sentido hay investigaciones que se han hecho para el caso mexicano, en donde están Gonzalo Sarabí y Cristina Bayón, en donde se hacen estos estudios de qué pasa cuando pobres y ricos ya no se identifican, cuando los horizontes de posibilidad se ven desdibujados. ¿Y qué pasa? Lo dice claramente Gonzalo Sarabí, no se puede ni siquiera reducir la pobreza, ni mucho menos cerrar brechas de desigualdad. ¿Por qué? Porque no nos conocemos el uno al otro. Entonces, bueno, este es parte del proceso que yo estoy trabajando en mi tesis, que me falta llevarlo a campo, pero que este espacio de CLEPSO me sirvió para discutirlo con personas de América Latina, no solo mexicanas, de otras escuelas, de todo el interior de la República Mexicana, y que el debate es muy enriquecedor y por eso, bueno, les recomiendo que vengan a CLEPSO a debatir sus temas de investigación. Muchas gracias.